Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Viví de tu profesión. En este episodio quiero que hablemos de cuáles son esas 7 competencias claves para dar tu salto a la independencia con un servicio de selección de personal. Estas 7 competencias vienen un poco del desarrollo que yo me fui dando cuenta que tuve que ir aprendiendo nuevas habilidades, nuevas competencias y también un poco de ver en los colegas que están atravesando esa zona intermedia entre que dejas tu relación de dependencia y te animás a ir por tus sueños. Generalmente todo empieza con ese bichito que te pica que dice, quiero ser independiente, quiero tener mis tiempos libres, quiero poder ganar lo que yo quiero sin tener un techo en lo que facturo, sin que otro me diga lo que vale mi tiempo, sino yo ser dueño de todo ese tiempo, ese espacio, las relaciones, trabajar en cualquier parte del mundo. Y empieza a aparecer ese gran sueño, pero al momento de plantearte la independencia empiezan los peros, ¿no? Decís, bueno, quiero ser independiente, pero no ahora. No ahora porque todavía me falta conocimiento, entonces tengo que seguir estudiando porque me falta. O quiero ser independiente, pero bueno, no me gusta vender, las ventas no son lo mío, me da vergüenza mostrarme en las redes, así que no, mejor espero a estar un poquito más segura. O quiero ser independiente, pero no, tengo miedo, y si me va mal, y si fracaso, ¿qué hago? No, mejor sigo esperando y tengo miedo, pero no, me falta entonces aprender lo último de marketing digital, me pongo a estudiar. No, pero ahora me falta un conocimiento mucho más profundo de las nuevas herramientas de inteligencia artificial para hacer selección, entonces sigo estudiando. No, pero ahora me falta conocer las nuevas tendencias de mercado para, y así me convierto en un estudiante eterno. Seguimos con los peros, ¿no? Quiero ser independiente, pero nunca trabajé de forma independiente y ahí entonces mejor espero. No, mejor, pero porque no sé por dónde empezar. No, la verdad que ser independiente es muy inestable porque conozco un montón de personas que lo quisieron hacer y no les fue bien. No, mejor espero porque ahora no tengo plata, no tengo dinero, así que mejor en otra oportunidad. No, mejor espero porque soy muy chica y no tengo experiencia, entonces nadie va a contratarme. No, mejor espero porque ya soy muy grande y nadie va a contratarme. Y así entrábamos en una espiral de peros, donde la distancia de nuestra independencia se pone cada vez más lejos. Y la realidad es que ser independiente es inestable si repetimos lo que otros hacen sin cuestionarnos el por qué lo hacen y sin una estrategia. Por eso yo hago tanto hincapié en que podemos diseñar nuestra independencia para ir sorteando estos miedos, estas inseguridades, esta vergüenza, porque tenemos que desarrollar sí o sí nuevas habilidades y nuevas competencias. Pues si trabajas en relación de dependencia y nunca tuviste una empresa, es lógico y es esperable que no tengas estas competencias desarrolladas. Y la realidad es que muchas de estas competencias las vas a desarrollar recién cuando tengas una empresa, es decir, cuando trabajes para tu propia consultora. Así que vamos a entrar un poquito en cuáles son esas 7 competencias claves que yo me di cuenta que necesité desarrollar y que son las que yo acompaño a los colegas que atraviesan el programa del Salto a la Independencia para selectores de personal freelance, donde en un programa de 4 meses los acompaño a que puedan no solo a desarrollar estas habilidades, sino también a ganar seguridad y confianza y hacer un cambio de perspectiva para hacer crecer su negocio, su consultora. Así que la primera competencia clave es el cambio de mentalidad, la mentalidad de crecimiento. Muchas veces miramos la situación con la mentalidad que tenemos, donde creemos que solo hay lugar para unos pocos, que el mercado ya está saturado, que nadie me va a contratar, que ya hay muchas consultoras y que cómo me diferencio y entonces esto no sé si es para mí. Y esa mentalidad chiquita de no animarme a más, de quedarme como estoy, de abrazar más el miedo que las posibilidades, de paralizarme. Digo chiquita en el punto en que nos fija a una realidad que decimos que no queremos, porque por algo queremos emprender la independencia. Y desde esta mentalidad, el crecimiento de nuestra consultora va a ser limitado. Por eso es necesario empezar a tener un cambio de mentalidad y abrazar una mentalidad más de crecimiento.
La mentalidad de crecimiento implica hacer con lo que hay. Yo tengo un lema que llevo mucho a los programas que es más vale hecho que perfecto. No buscamos que sea perfecto, buscamos que sea posible. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos pasar a la acción con lo que tenemos. Aunque nos dé inseguridad, aunque nos dé miedo, aunque no esté todo al 100% como queramos, tenemos que hacer con lo que hay. Y en ese pasar a la acción es donde nosotros vamos ganando y construyendo la confianza. Entonces, en esta mentalidad de crecimiento es importante pasar de la excusa a la decisión y animarnos a ir en esta transición de menos a más y de lo simple a lo complejo. En esta mentalidad de crecimiento empiezo a entender que en el mercado hay lugar para todos. En esta mentalidad de crecimiento entiendo que los errores son parte del aprendizaje. En esta mentalidad de crecimiento entiendo que no voy a tener respuesta a todas mis inseguridades y mis dudas, porque muchas veces la claridad aparece en el andar, en el hacer. Por eso yo insisto tanto en que pasemos a la acción. Muchas veces el sobrepensar y el sobreanalizar una situación nos genera parálisis y esto hace que el miedo se solidifique más y se vuelva como pareciera más difícil de gestionar. Así que en esta mentalidad de crecimiento tenemos también que aprender a hacer con miedos, con inseguridades, aunque todo no sea perfecto. Porque de hecho lo perfecto no existe y lo ideal por definición tampoco. Entonces, si vos alcanzás un ideal es porque no era ideal. El ideal, por definición, no se alcanza nunca. Entonces, en esta mentalidad de crecimiento tenemos que empezar a expandir nuestros límites mentales y empezar a mirar con otros ojos, desde otra perspectiva, la situación que nos atraviesa. La realidad es que miedos, vergüenza, inseguridades, falta de confianza, desconocimiento, incertidumbre, siempre va a haber, pero lo importante es superarlo con un buen acompañamiento y el mindset correcto. Cuando hablo del buen acompañamiento, me refiero a mentores que te abran camino, que te muestren por dónde ir, que te muestren qué sí y qué no, porque ellos ya lo vivieron. Muchos mentores ya vivimos esas etapas iniciales. Y el acompañamiento también de una tribu de colegas, de una comunidad de colegas que te potencien, una comunidad de colegas donde puedas hablar de esos miedos, de esas inseguridades y de tus ambiciones sin sentirte que sos un bicho raro, sin sentirte que estás en el lugar incorrecto. Porque cuando empezamos a abrir conversaciones en entornos seguros, como son estas comunidades que creo yo en torno a psicopymes, donde construimos y crecemos con otros, nos damos cuenta que los miedos, las vergüenzas, las inseguridades los tenemos todos. Hay un factor común que todos atravesamos por el miedo. El miedo, de hecho, es un mecanismo de defensa frente a una situación que puede ser de potencial peligro, así sea fantasiado o real. Entonces el miedo nos protege, nos dice, nos advierte, tené cuidado que acá hay que prestar atención, pero no por eso nos paralizamos y no hacemos nada. Entonces necesitamos empezar a hacer este cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad que lo empezamos a hacer escuchando podcasts, leyendo libros, escuchando qué hacen otras personas que logran cosas, cómo miran la vida, la situación, su negocio, qué hicieron distinto para poder lograrlo. Porque a veces es lo que hacemos con los recursos que tenemos hoy, ¿sí? Y en este hacer es donde vamos entrenando y ganando nuevas habilidades para poder crecer con nuestra profesión. Así que acá la clave en esta mentalidad de crecimiento es entrar en acción para ganar confianza. La segunda competencia o habilidad importante para poder vivir de tu profesión con un servicio de selección de personal es tener conocimientos técnicos profundos, estar actualizado, tener herramientas desde cómo y dónde publicar, cuánto salen los avisos, cómo hacer buenas entrevistas, cuáles son los distintos tipos de entrevista que existen, cómo poder diseñar un buen perfil de puesto, cómo poder crear una carpeta de servicio con tus servicios profesional. Y ahí todo esto se aprende muchas veces en otros contextos donde la facultad muchas veces no nos brinda esta información más práctica, me refiero. ¿Cómo hacer una carpeta de servicio? Yo salí de la facultad sin saber cómo hacer una carpeta de servicio y lo aprendí un poco
improvisando y viendo qué hacían mis compañeros. Pero bueno, ahí es donde necesitamos ir también desarrollando habilidades concretas para que cuando me siento con un cliente, le presento mis servicios con absoluta tranquilidad y confianza, porque sé que esto que le estoy ofreciendo es de gran ayuda para la necesidad que tiene mi cliente. Cliente que tiene la necesidad de incorporar personal, ¿sí? Entonces, necesito tener esa confianza sobre estos conocimientos técnicos profundos en selección de personal para que al momento de charlar con mi cliente pueda también transmitir esa seguridad. Y algo clave también es entender que trabajar en selección de manera freelance es muy distinto a trabajar en selección en relación de dependencia. Así que entender esa diferencia de lo que implica ser freelance, donde vos tenés que ir a buscar tus propios clientes, vos tenés que gestionar tus propias búsquedas, poder gestionar bien tus tiempos y entender todo el proceso de principio a fin, desde que tenemos la entrevista con el cliente, diseñamos ese perfil de puesto, hacemos la publicación en los portales, hacemos la preselección y el reclutamiento y la preselección, luego hacemos la serie de entrevistas, presentamos los candidatos a la empresa hasta que ese candidato ingresa. Cada, cada etapa, cada paso de este proceso necesita un Zoom particular. Un Zoom particular me refiero a una habilidad y una competencia específica también para sostener todo ese proceso. Y en sostener este proceso me refiero a sostener no solamente la ansiedad de los candidatos que están buscando empleo, sino también la ansiedad de los clientes que quieren incorporar el candidato ya y a veces no se encuentra tan fácil. Y también gestionar tu propia frustración y ansiedad de que a veces no es tan sencillo conseguir a ese candidato. Entonces, trabajar todo este conocimiento técnico con una mentalidad paso a paso, bien esquemático, donde vos también puedas ordenar y gestionar tu tiempo y tus procesos, va a hacer que tengas procesos de calidad. Porque imaginemos que de pronto una empresa te pide 3 búsquedas en simultáneo. Si vos no estás bien organizado, entonces podés colapsar y entonces empezás a deteriorar la calidad de tu servicio. Entonces, tener una muy buena administración y organización es parte de poder también brindar un buen servicio de selección. Lo otro, la otra competencia, la tercera competencia que veo clave es el tema de la organización. Y dentro de la organización, aprender a organizarnos bien en nuestros tiempos también es sincronizar nuestros tiempos con los tiempos del cliente y los tiempos de los candidatos que están buscando empleo. Entonces acá es donde entra una buena gestión del tiempo. Aprender herramientas claves de gestión del tiempo. ¿Por qué? Porque generalmente selección tiene el apremio de que buscan al candidato para ayer. Entonces, si a ese apuro yo le sumo mi desorganización, estoy al horno. Entonces, ¿qué sucede habitualmente? Encuentro muchos colegas que trabajan muchas horas por muy pocos ingresos, o generalmente están trabajando en la urgencia, sábado, domingo, feriado a la noche, mandan mail, entrevistan y preseleccionan cuando pueden, improvisan, no llegan con los tiempos. Y todo esto hace que te sientas agotada, frustrado, que pierdas el norte, empieces a desmotivarte, ¿sí? Decís, No sé si esto era para mí". Porque selección implica tener un training y una proactividad bastante ágil. Activar ciclos, ¿sí? Muchas veces puedo entrar en un ciclo de, uy, no puedo, estoy agotada, tengo un montón de trabajo, no sé por dónde empezar. El cliente me exige la incorporación de los candidatos también me exigen cuándo van a entrar, el cliente no me da respuesta, o quizás el cliente se fue de viaje, el candidato está esperando, o no estoy encontrando el perfil idóneo, o tengo varias búsquedas en simultáneo. Entonces, necesitamos aprender herramientas claves de organización, de gestión de tiempo y por ende también de planificación. ¿Por qué? Acá la planificación es importante porque si yo soy freelance, muchas veces sucede que le pongo mucho foco a conseguir un cliente. Ese cliente me da una búsqueda, me pongo a trabajar al 100% de mi tiempo en este cliente. Cobro y después estoy en foja cero. Es decir, que tengo que volver a salir a buscar otro cliente y quizás tengo meses donde no voy a facturar.
Entonces, en esta vorágine del timing del día a día de la selección, muchas veces no tengo tiempo para seguir buscando clientes, para seguir haciendo gestión comercial, y entonces me encuentro en este efecto serrucho de trabajo, facturo, me quedo sin cliente, no facturo, tengo que salir a buscar otro cliente hasta que armo una rueda y esto me genera mucha inestabilidad. Por eso, dentro de la planificación y la organización, tengo que tener tiempo para entrevistar, para hacer todo lo que es la selección de personal y también la atención a clientes y también la búsqueda de nuevos clientes. Sobre todo porque estamos trabajando de forma freelance. Entonces, si nosotros no buscamos nuestro cliente, nadie va a venir a traernos un cliente. O siquiera si nosotros no salimos a comunicar al mundo lo que hacemos, el cliente no nos va a encontrar. Entonces, acá lo importante es trabajar sobre la organización también en otros niveles, como es la organización mental. A veces estamos tan abrumados con tantos procesos de selección en simultáneo que nos abrumamos y no sabemos bien por dónde empezar. Entonces, tener registro, después ya no recuerdo, este candidato lo vi, no lo vi, cuándo lo vi, qué había pasado. Bueno, se me empieza a mezclar toda esa información, por eso es súper importante acá en este punto la organización, la gestión del tiempo y la planificación. Entre otras herramientas necesitamos y habilidades, necesitamos aprender a orientarnos por objetivos. Esta competencia generalmente yo veo que no está muy desarrollada y entrenada en los profesionales. De hecho, muchas veces le preguntas por sus objetivos personales y profesionales y se quedan en blanco. Entonces sus objetivos quizás llegan a corto plazo, el mes que viene, a 3 meses con suerte. Pero les preguntas hacia dónde van, cuáles son sus objetivos de este año, cuántos clientes quieren conseguir, qué van a hacer para lograrlo, cuál es ese plan, qué van a hacer cada mes para poder lograr los objetivos que se ponen y la verdad que muchas veces quedan en blanco porque nuevamente la facultad, yo vi esto, que no nos enseñan a pensar por objetivo y en las empresas es clave aprender a trabajar por objetivos, orientarnos por objetivos. Algo que veo muy habitual en los selectores de personal freelance es que se meten de lleno a hacer la búsqueda y no piensan su servicio profesional como una consultora. Es decir, la consultora necesita sí o sí objetivos claros, objetivos de facturación, objetivos comerciales, diseñar una estrategia en torno a esos objetivos, cuánto quiero facturar, cuántos clientes quiero tener, cuáles son los costos de mi negocio, cómo reduzco, no sé, los costos en un 15%. Estoy dando ejemplos varios, ¿sí? Y sumar a esos objetivos de la consultora y del negocio los objetivos personales. ¿Para qué hago todo esto? ¿Para qué tengo mi propia consultora? ¿Para qué trabajo de forma freelance? ¿Cómo machea estos dos mundos? Muchas veces aparecen como dos mundos absolutamente divididos y yo termino ajustando mi vida a la empresa. Entonces, la empresa consultora o servicio profesional. Entonces necesitamos diseñar y construir una consultora con coherencia, una consultora que tenga un propósito, que me motorice y que sea el vehículo para poder cumplir esos objetivos y esos sueños más ambiciosos. Entonces, muchas veces veo que las consultoras o los colegas que ya tienen sus propias consultoras tienen 3, 4, 5 clientes y quedan ahí. Esto no está ni bien ni mal, va a depender de la ambición de cada colega, pero muchas veces cuando tenés ambición, cuando querés hacer crecer tu consultora, nos convertimos en el cuello de botella del crecimiento de la consultora. ¿Qué significa esto? Que nos quedamos haciendo tantas cosas operativas por no poder tener tiempo para pensar objetivos, planificarlo y organizarlo con tiempo, que después no puedo prever si se me cae un cliente, cómo hago para solventar esa pérdida de ingresos. Entonces, como dueños de nuestra consultora, tenemos que estar 5 pasos más adelante, considerando potenciales situaciones que puedan pasar con nuestra consultora, como por ejemplo que se nos caiga un cliente o que un cliente discontinúe la contratación de nuestros servicios. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Para no encender la alarma tarde, básicamente. Entonces, los objetivos nos orientan a poder
accionar con un sentido y con una dirección clara. Y acá es donde entran los objetivos SMART, que a mí me encantan, que son esos objetivos que tienen que ser específicos. ¿Qué quiero lograr? Muchas veces, ¿no? Decir, ser feliz, tener libertad. Pero sé específico, ¿qué implica para vos ser feliz? ¿Qué implica para vos tener libertad? ¿Qué implica para vos tener muchos clientes? El muchos clientes es un objetivo absolutamente inespecífico. ¿Cuánto es mucho? 5, 10, 15, 50, 100, 1000. ¿Cuántos? Los objetivos, además de ser específicos, tienen que ser medibles, o sea, vos tenés que poder medir y generar métricas con tu profesión y con tu consultora para poder ver el avance y el progreso, ¿sí? De tu consultora. Tiene que ser alcanzable, ¿sí? No objetivos ideales que me frustran porque no puedo llegar nunca a esos objetivos, ni tampoco plantearte objetivos tan fáciles que no te motiven, ¿sí? Entonces, si llegas muy fácil a un objetivo, es porque posiblemente ese objetivo te quedó chico, y si venís mucho, mucho tiempo sin poder alcanzarlo, quizás a veces tengas que replanificar o el plan o el objetivo. Ese objetivo también tiene que ser relevante, tiene que tener sentido para vos, ¿sí? Porque vos sos quien motoriza el, la acción principal sobre tu profesión, sobre tu desarrollo profesional, sobre el posicionamiento de tu consultora, cuáles son los hitos de tu consultora para este año y para el largo plazo. A mí me encanta trabajar sobre planes y objetivos porque eso me da mucha claridad para poder decidir. Y también tienen que tener un tiempo. Quiero tener muchos clientes. ¿Cuánto? 5. Ok, ¿para cuándo? No, no sé. Entonces, no es lo mismo decir, quiero tener 3 clientes por mes y el objetivo de este trimestre es llegar a 9. Ok, medimos, ¿cuántos tenés hoy? Hoy conseguí un cliente. Bien, para este mes entonces me faltan 2. ¿Qué estrategias voy a enseñar o accionar para conseguir esos 2 clientes? Entonces ahí vos te vas dando cuenta que se va haciendo todo un poco mucho más fácil. La cuarta competencia, perdón, quinta competencia a desarrollar es algo que yo me di cuenta cuando pasé de ser selectora a dueña de la consultora. No sé si sabes acá mi historia, pero yo trabajé durante muchos años como selectora freelance para una consultora, hasta que finalmente me ofrecieron la posibilidad de estar en la dirección y ser socia de esa consultora. Cuando pasé a ese nuevo rol, vamos a llamarle dueña de la consultora, CEO, líder, tenía a cargo un equipo de selectores, me di cuenta que me faltaban habilidades, como te pasa a vos y como le pasa a muchos profesionales con los que acompaño. Nos faltan habilidades comerciales y entender las ventas, porque si trabajas en relación de dependencia en el área de recursos humanos, es lógico que esta habilidad no la necesitas ni desarrollar ni entrenar. Pero cuando empezamos a armar nuestro camino independiente, ¿quién mejor para vender nuestros servicios que nosotros mismos? Entonces, en este punto es donde yo veo crucial poder aprender sobre todo lo que es el proceso comercial. Conocer bien cómo atraer clientes potenciales, cómo poder calificarlos, cómo poder nutrirlos con contenido de valor para que se acerquen a mi consultora y para luego poder generar entrevistas. Porque a veces está la falsa idea de mando un mail, mando mi carpeta de servicio y no me contestan. Y es lógico que no te contesten porque no estás generando un proceso en el medio. ¿Quién te conoce? O sea, cuando mandamos directamente pasa habitualmente por ahí en LinkedIn, generaste un contacto, le mandaste la carpeta de servicio y le decís, si necesitas algún tipo de mis servicios, avísame, gracias, chao. ¿Quién sos? ¿Qué servicios ofreces? ¿Sabés si esa persona tiene la necesidad? ¿Si puede ser un cliente potencial para vos o no? Si le mandaste una carpeta de servicio a cualquier persona o estás suponiendo. Entonces, necesitamos entender cada etapa del proceso comercial para que la venta pierda esta mala prensa que tiene, ¿no? A veces tenemos la idea de que vender es molestar. Y es molestar si le estás ofreciendo algo a alguien que no lo necesita. Pero imagínate que hay una empresa que tiene una vacante disponible, que no conoce ninguna consultora.
o que las consultoras que conocen son inaccesibles por los precios que manejan. Y aparece un profesional de recursos humanos independiente con su propia consultora y le dice a la pyme, mira, tengo este servicio, yo puedo hacerte el servicio de selección. ¿Querés que vayamos a una reunión? ¿Qué pensás que te va a decir ese cliente? ¿Me estás molestando? Claramente que no, porque el cliente tiene esa necesidad y vos tenés un servicio que ayuda justamente a solucionar algo de esa necesidad. Entonces necesitamos entender los distintos tipos de cliente y los hábitos de compra. Y por sobre todo desarrollar también competencias como la escucha, para poder ofrecerle al cliente lo que necesita. Y acá es súper importante animarnos a vencer el miedo, la inseguridad y la vergüenza que genera los primeros contactos con un cliente potencial. Porque yo también sentí vergüenza la primera vez que tuve que ofrecer mis servicios profesionales. Hasta que me fui formando en habilidades comerciales, en marketing, en comunicación y en ventas, y ahí me fui dando cuenta que vender era otra cosa a la idea que yo habitualmente tenía. Lo más habitual es que muchas veces tenemos una actitud más reactiva que proactiva. ¿Qué quiero decir con esto? Esperamos que el cliente venga, esperamos que el cliente nos descubra, no tomamos acción comercial o lo hacemos muy tímidamente. Entonces, como me da vergüenza vender, lo digo muy despacito, lo digo de forma muy esporádica y así nadie se entera. O la persona que se tiene que enterar de los servicios que yo ofrezco quizás ni me conoce, ni llegó a mí y yo me frustro porque las ventas no llegan. Entonces, tengo que poder tomar una actitud proactiva en la gestión comercial y entender qué necesita mi cliente para poder diseñar una propuesta de servicios personalizada. Es decir, vender lo que el cliente necesita y no lo que yo quiero. Porque uno de los grandes errores es querer vender algo que yo ofrezco a alguien que no lo necesita. O que quizás lo necesita, pero no está maduro para aceptar eso. Entonces, muchas veces se generan acciones improductivas por desconocimiento de cómo diseñar una estrategia comercial. A veces me dicen, es que subí hace un mes 5 posteos en Instagram y nadie me contestó. Es que los 5 posteos en Instagram, si no están detrás de una estrategia, es una acción improductiva. O mandé 50 mails y nadie me contestó. En principio, ¿sabes si los mails se leyeron, si lo leyeron las personas correctas, si lo abrieron, si no lo abrieron, si interesó, si no interesó, si se entendió, si no se entendió, si diste con la persona correcta, con la comunicación adecuada? Entonces, cuando entendemos que el proceso comercial tiene una serie de etapas y tiene una lógica en sí misma, así como aprendemos a seleccionar, tenemos que aprender sobre habilidades comerciales. Otra de las competencias claves es diseñar una propuesta de servicios única. Generalmente salimos al mercado queriendo ofrecer nuestro servicio de selección y cuando lo mostramos es genérico, es un poco más de lo que todos hacen. Entonces, diseñar esta propuesta de servicios que esté anclada en poder definir qué servicios ofreces, a quién se lo ofreces, qué tipo de problema resuelve tu servicio profesional, en qué te diferencias de la competencia y por qué tu cliente debería contratarte a vos, ¿sí? Entonces, no por el mero hecho de decir, tengo una consultora, voy a vender, digamos, volvemos un poco sobre la competencia anterior, necesitamos entender de qué se trata un proceso comercial y diseñar una propuesta de servicios única y diferencial en el mercado. Y la última competencia clave que yo me di cuenta que era importante desarrollar era la mentalidad financiera y de negociación. Y cuando te hablo de esto, lo que te estoy hablando es aprender a cobrar por tu servicio profesional, aprender a ponerle un precio y un valor a lo que vos haces. Porque muchas veces acá viene la pregunta de, valga la redundancia, preguntarle al otro cuánto le cobro a mi cliente. Entonces, como yo no tengo idea de cuánto cobrar, tampoco me animo a poner un precio, porque no sé si es mucho o poco. Y también me cuesta hablar de dinero y también me genera vergüenza mostrar mis precios.
Y entonces ahí empiezo a cobrar poco o lo ofrezco gratis o cuando negocio no está tan balanceado, no es posible ganar, ganar, sino que siempre gana mi cliente y yo me quedo trabajando miles de horas por ingresos mínimos. Y desde esta perspectiva es muy difícil poder escalar tus ingresos, construir una consultora rentable y próspera y poder vivir de tu profesión. De hecho, venimos atravesados con un montón de mandatos y de tabú en relación al dinero. Por eso, trabajar la mentalidad y nuestra educación financiera también es clave para crear un negocio próspero. Hasta acá entonces llegamos con estas 7 habilidades y me gustaría invitarte a la masterclass gratuita que voy a estar dando el 7, 8 y 9 de julio, donde justamente vamos a profundizar en estas 7 claves y te voy a mostrar ese camino que yo fui desarrollando, creando, construyendo y que acompaño ya a miles de profesionales de recursos humanos de toda Latinoamérica a poder vivir de la profesión. Porque lo bueno es que cuando lo ves posible, que otras personas lo están logrando, entonces se vuelve una posibilidad para vos. Si quieres estar en la masterclass, entonces sumate al link que voy a estar dejando en las notas de este episodio y compartilo para que llegue a más profesionales. Nos vemos la próxima.